Buenas tardes, mi nombre es Adrián Pasache, soy de sexto básico B. Estoy con mi compañero. Matías, yo soy Matías Obrego, sexto B. Ya, y les vamos a entrevistar a alguna persona que estuvo presente en la dictadura militar y sobre su opinión. ¿Cuál es su nombre? Isabel Núñez, Su edad cuando estuvo en la época. 10 años. eh, Durante la época. Tenía 10 años en esa época. Sí. ¿Ya? Ya. Ya, bueno, le queríamos hacer unas cuantas preguntas. La primera sería ¿cómo fue su experiencia en ese entonces? Mi experiencia fue más de susto, miedo, por las cosas que estaban pasando, por las restricciones, porque era una niña. Sí. Entonces tenía temor por lo que se decía en la televisión, por lo que se veía. Y como niña, como cualquier niño, tenía mucho temor. Ya. ¿Cómo se sintió su familia en la época de la dictadura militar? ¿Nos podría comentar? Bueno, todos nos sentíamos restringidos, no se podía salir tranquilo a la calle, había que hacer muchas filas, estábamos siempre con el temor de que si el papá o la mamá salían, no llegarían a la casa. Ya. Entonces estábamos todos como muy temerosos. Ya. Bueno, entonces, ¿y cómo fue la economía para ustedes en sí en ese entonces? Mala, porque como había restricción, se había que comprar cosas de a poquito. Se vendía todo por poquito, por octavo, por cuarto, no había que hacer las filas, había poco dinero y a veces había que hacer filas día y noche para conseguir pan o harina. Ya. ¿Ya? Porque no era algo que tú ibas al almacén y lo comprabas como ahora. Sí. Había que hacer muchas filas y la gente tenía que hacer filas enormes y se amanecía mucha gente para poder conseguir, porque a veces tú hacías la fila y no conseguías, llegabas a la parte de adelante del negocio y te decían no, se terminó. Ya. Entonces había plata pero no había mucha alimentos. Eso. ¿Qué problemas trajo el gobierno o dictadura de Pinochet en su comuna o ciudad? Bueno, temor le trajo a la gente, pobreza, mucha pobreza. No había libertad para muchas cosas. La gente tenía que estar encerrada en sus casas a cierta hora y no podían salir. Los niños no podían jugar. Los papás salían con miedo a trabajar. Sí. Eso es lo que le trajo a mi familia: tristeza, pobreza, a veces hasta hambre se pasó. Ah, ya. ¿Y cómo era la actividad alrededor de su recinto? ¿Cómo actuaban las personas ante eso? Tenían que cumplir las normas. O sea, si se decía que tú a las 9 o 8 de la noche tenías que estar encerrado en tu casa, tenías que cumplirlo. Porque si tú no acatabas eso, te llevaban preso, pero tú no sabías si ibas a volver. Sí. Entonces, por eso hubieron muchos desaparecidos, porque los tomaban presos, porque salían a buscar alimentos en horas que no se estaba permitido y no regresaban nunca más a su casa. Entonces, eso es lo que pasó. Ya. ¿Y qué estilo de vida tenían las personas en la época de la dictadura militar? ¿Qué estilo de vida? Intranquilidad había. Es todo lo que yo ya dije antes, que había pobreza, limitaciones para todo. La gente no tenía una vida normal como la tiene ahora. Tenían más, a ver,
no sé, era la gente más tranquila, más callada, no podía decir nada, porque si tú decías algo y había militares y no les gustaba, te llevaban. Sí. Así era esa vida antes, no había mucho de que los niños jugaran en la calle, no había mucho de eso. Y si tú jugabas tenías que jugar en tu casa, y si no podían llegar los militares, si tú decías algo, llegaban los militares y se metían a tu casa y te la registraban. Sí. Te la registraban y se llevaban presos a los adultos. Sí. Que estuvieran ahí porque pensaban que eran opositores a lo que estaba pasando, al gobierno que estaba en ese momento. Ya. Eso todo, bueno, entonces en conclusión la dictadura militar, bueno, ha tenido varias reglas en sí que ha podido restringir varias cosas en las personas del país. Bueno, luego del plebiscito del 1988, todos rechazaron y al final pudieron volver a la democracia, finalmente. Toda esa época era muy mala para las personas. En conclusión, el presidente de Chile, el anterior, estuvo torturando muchas personas. Ya, bueno, nos despedimos. Muchas gracias por haber escuchado. Chao.